dando para la obra de Dios. Esta sesión comienza ofreciéndonos como lectura bíblica primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 17 y 19. Más adelante nos va a pedir esa porción, así que entonces esperemos. Vámonos directamente al desafío que, como sabemos, es la introducción al tema. En esta ocasión son un par de párrafos. El primero dice: muchos de nosotros no nos consideraríamos ricos, pero muchos cristianos en los negocios lo son comparados con la mayor de la población del mundo o la mayoría de la población del mundo. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. El tema de dar a otros, dar para la obra de Dios inclusive, es algo que podemos asociar precisamente con el tema de, pues que hay que tener mucho dinero. Los ricos, a los que les sobra dinero, pues ellos están en condiciones, sin lugar a dudas, de estar dando para obras caritativas, obras filantrópicas, dar para la obra de Dios, pero pues posiblemente nosotros consideremos que no somos ricos, no formamos parte de esa casta especial y selecta que tiene el privilegio de poder dar a diestra y siniestra. Bueno, la realidad es de que muchos de nosotros solemos tener de pronto más de lo que muchas otras personas tienen y quizá muchos de los que estamos aquí participando en esta sesión, para algunos pudiéramos ser ricos, aunque nosotros no lo consideremos así. Yo recuerdo hace varios años haber hecho un viaje muy interesante con una persona que fue mi jefe en ese momento. Hicimos un vuelo y durante ese vuelo pues tuvimos una cercanía como la que no solíamos tener y platicamos pues más de lo normal. Y recuerdo que en un momento determinado durante ese vuelo, él llegó a mencionar algo que me llamó muchísimo la atención. La verdad es de que esta persona era el hijo de una persona muy, muy, muy rica. Él había vivido en la opulencia toda su vida y era nieto de una de las personas más ricas de este país. Y entonces, pues sin lugar a dudas, yo lo tendría en estima como de una persona rica. Sin embargo, en esa plática que sosteníamos en ese vuelo, él llega a referirse a otra persona y dice: yo tengo un amigo que se llama tal. No, él tiene mucho dinero, no es como nosotros que estamos amolados. No sé en otros países, pero aquí en México nos referimos a estar amolados como pues no tener dinero. Y en ese momento yo pensé, dije, bueno, si este hombre piensa que él no es rico y que está amolado, es decir, que es pobre, pues ¿qué pensará de mí? Y la realidad es de que fue la primera de varias ocasiones en las que me pude dar cuenta que personas que yo consideraría como ricas, ellos voltean a ver a otros y dicen: no, el rico es aquel. Y la verdad es de que suele haber casi siempre alguien que tiene más dinero que nosotros. Y entonces, ¿cuál es el parámetro para determinar si somos ricos o no lo somos? Bueno, más adelante vamos a encontrar en la escritura que hay un lineamiento muy interesante. Dice aquí el material: muchos cristianos en los negocios en realidad lo son, al menos comparados con la mayoría de la población. Y este es el punto. Realmente podemos pensar que si tenemos la capacidad, por ejemplo, de conectarnos a través del Internet, de tener dispositivos inteligentes como los que usamos, comer todos los días, ir más allá de nuestras necesidades primarias, tenemos privilegios más allá de los que tiene el grueso de la población mundial. Nos dice el material: podemos apreciar las posesiones materiales como nuestras, pero en realidad Dios es el propietario de todas las cosas. Y ese es el asunto. Como decíamos en otra de las sesiones, para empezar, Dios no está peleado con el tema de la riqueza. En realidad, Él es el más rico, Él es el rico de ricos, Él es el dueño de todas las cosas, no solo en la tierra, sino en el universo. Ese no es el problema. El problema es en dónde está nuestro corazón. Y Dios nos ha dado parte de lo que es suyo. Nosotros somos administradores, nos dice el material. Simplemente somos sus mayordomos. Y los mayordomos
Los administradores de las cosas que Dios nos ha dado, bueno, tenemos como cualquier administrador de cualquier empresa, de cualquier negocio, pues tenemos que rendir cuentas. Bueno, por muchos años en la historia, y ese ha sido un tema recurrente, en la iglesia cristiana o en el cristianismo histórico, encontramos que pensar en que ser pobre representaba una mayor espiritualidad. Había que hacer un voto de pobreza para mostrar que verdaderamente amábamos a Dios. Hoy vivimos el extremo opuesto. La teología de la prosperidad apunta hacia pensar que si no somos ricos, entonces en realidad no hemos tenido fe porque somos el hijo de un rey y debemos de vivir como tales, como príncipes. Pero la verdad es de que cuando vamos a la Biblia, encontramos que esos extremos no son el punto que enseña. La Biblia nos habla acerca de mayordomía y nos enseña que a unos les da una cantidad y a otros otra. Nos enseña que en la iglesia primitiva había personas que tenían de pronto necesidad y que había que inclusive levantar colectas para apoyarlos económicamente, y había otros como José de Arimatea, que eran personas que tenían muchísimos recursos y con esa capacidad inclusive de dar generosamente a otros. Nos dice el material, simplemente somos sus mayordomos, administradores de los recursos que Él nos ha confiado, que Él ha puesto en nuestras manos. Por esta razón, tenemos una gran responsabilidad en ayudar y sostener la obra de Dios a través de su iglesia. Dios ha decidido impactar el mundo a través de su iglesia y ha comprometido nuestros corazones para ser el instrumento que van a estar proveyendo no solamente de los recursos económicos, de muchos otros, pero empezando, sí, de los recursos materiales que van a convertirse en una extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Si Dios es dueño de todo, ¿Él necesita de nosotros? Pues la respuesta contundente es no. Más bien es nuestro privilegio el formar parte de la obra de Dios. Él nos ayuda, Él nos da la gracia, Él en su misericordia nos da la oportunidad de construir junto con Él su reino aquí en la tierra. La pregunta es, si Él nos está llamando a dar para construir el reino de Dios aquí en la tierra, ¿a quién debemos de darle? ¿Y cuánto? Dice aquí. Los cristianos en los negocios, bueno, pues con frecuencia son bombardeados con peticiones de cientos de personas, ministerios y organizaciones representando una gran cantidad de necesidades y causas que pueden ser muy provechosas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros determinar a quién debemos de ayudar y cuánto es que debemos de dar? No hace mucho estaba platicando con un empresario que él me decía, Edgar, no hay semana que no reciba yo la invitación de algún ministerio cristiano para que comience yo a ofrendarles, para que comience a donarles. No hay semana. Y la verdad es de que podemos pensar que muchos de nosotros quizá estamos siendo bombardeados para estar colaborando con causas que pueden ser muy buenas y que inclusive pueden ser de Dios, pero la pregunta es si Dios quiere que nosotros estemos participando en todas y cada una de ellas. Bueno, vamos a la reacción y a través de algunas preguntas vamos a ir desmenuzando este tema que sin lugar a dudas, bueno, pues es álgido, hablando específicamente cuando se trata del bolsillo. Le vamos a pedir a Ladislao que nos apoye con la lectura de la escritura y vamos primeramente a Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, y a partir de ahí responder qué nos enseña ese pasaje. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Qué nos dice la escritura, Ladislao? Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Correcto, correcto, muchas gracias. Y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, eso en el español acá en América Latina que manejamos, en el español de nuestros días, pudiera no decirnos mucho. En la Nueva Traducción Viviente dice ese mismo versículo así: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Bueno, aquí el material nos dice
¿Qué nos está enseñando este pasaje acerca de nuestras riquezas y de dar a la obra de Dios? ¿Cuál es la promesa de Dios para quienes cumplan este mandamiento? El dar para la obra de Dios es un acto de honra. Honra al Señor con tus riquezas. Honra a Jehová con tus bienes, dice la Reina Valera. No es simple y sencillamente una especie como de pago de impuesto. Alguien lo pudiera ver así, pero estaría rotundamente equivocado. Cuando nosotros estamos haciendo un pago, por ejemplo, de impuestos, pues lo estamos haciendo porque ha sido precisamente impuesto, es decir, estamos cayendo en una obligatoriedad. Es algo que no es que lo querramos hacer, sino que lo tenemos que hacer. Pero Proverbios apela a otra cosa diferente, honrar a Dios. Dios te ha bendecido, sé generoso, suelta, bendice como un acto de honra, como un acto de adoración, como un acto de bendición a Dios. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, aquí viene una promesa. Nos pregunta el material, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa promesa para quienes cumplen este mandamiento? Y dice la Escritura contundentemente, Él llenará tus graneros, Él te va a seguir bendiciendo. Y este es un punto muy importante. Me gusta contar la historia de este hombre, lo conocí hará ya varios años, unos 6 o 7 años, y me contó su historia. Y tuve la oportunidad de colaborar con él en un proyecto muy, muy interesante. Y este hombre creció en el seno de una familia que lo amó, que lo protegió y que tenía su papá un buen negocio, lo puso a estudiar en una de las universidades más caras de este país y de todo el continente, por cierto, cuando de pronto, faltando algunos años para que él terminara la carrera, el papá entra en un colapso económico terrible. La empresa desaparece por completo y entonces el padre, este papá, habla con el hijo y le dice, hijo, lo lamento mucho. No es posible seguirte pagando los estudios. Es lamentable, pero tendrás que dejar la escuela, tendrás que dejar de estudiar porque no hay forma de pagarte. El muchacho le dijo, papá, agradezco todo lo que tú has hecho por mí, pero tengo manos para trabajar. Hasta el día de hoy me has ayudado y no hay forma en la que te lo pueda agradecer más que siguiendo mis estudios, pagándomelos yo mismo. Y a partir de ese momento, este muchacho comenzó entonces a trabajar mientras seguía estudiando. Y dice que comenzó a ver la vida literalmente diferente. Dice, Edgar, honestamente hasta ese momento yo había sido el hijo de papá, el hijo de papi. Aquí decimos un junior, es decir, una persona consentida, mimada, que tiene todos los privilegios. Comencé a darme cuenta que la vida cuesta, Edgar. Comencé a darme cuenta que las cosas no eran fáciles. Y comencé a darme cuenta que el círculo de amigos con el que yo me reunía, o con el que me había solido reunir para ese momento, no tenían ni la menor idea de lo que era la vida. No apreciaban, no valoraban las muchas bendiciones y riquezas que teníamos. Cuando terminé la escuela y me gradué, mientras la mayoría de mis amigos estaban recibiendo empresas heredadas por sus papás, lo que yo hice en ese momento fue irme al sureste mexicano y comencé a trabajar como mesero. Algo me decía que yo tenía que profundizar en conocer lo que representa de verdaderamente ganar el dinero. Me fui allá y él cuenta esto. Dice, llegué al restaurante de un judío. Este hombre era muy meticuloso con su negocio, tenía una estrategia, nos entrenaba, nos enseñaba, nos organizaba. Y entonces dice, y un día yo me acerqué con él y le dije, me gustaría que usted me mentoreara, me gustaría aprender a hacer negocios. Y el hombre me comenzó a mentorear. El hombre me comenzó a enseñar y en alguna ocasión, y literalmente digo, cuento la historia de este hombre, eh, dice que este mentor, este patrón, este judío, le dice, Horacio, así se llama este muchacho, le dice, ¿tú sabes por qué solemos ser prósperos los judíos? Y entonces este muchacho le dice, ¿por qué? Y el hombre le dice, porque damos, porque somos generosos, porque no retenemos, porque bendecimos. Dios nos pone más
porque somos como fuentes de agua. Si retenemos, estancamos, ya no pasa. Pero si soltamos y liberamos, entonces sigue entrando para seguir dando. Bueno, ese muchacho se quedó con esa idea fijamente grabada. Él regresa a su ciudad de origen y pone el primero de sus muchos negocios al día de hoy. El día que yo platiqué con él o el tiempo en el que yo conviví con él en este proyecto, a eso me refiero, él tenía para ese momento ya 10 negocios. Y cuando comienza él a trabajar y a obtener dinero de su primer negocio, la primera cosa que él comenzó a hacer fue dar. Quiero dar. Quiero decirles que no es un hombre que estudie la Biblia. No es una persona que nosotros consideraríamos, es súper religioso, es un cristiano, es una persona que va a la iglesia. Ni lo uno, ni lo otro. Pero es un hombre, y yo lo conocí, porque él ayuda a un ministerio cristiano. Lo ayuda con una cantidad de dinero impresionante. Y entonces la relación con él, que por cierto es otra organización distinta a esta, comenzamos a trabajar en un proyecto con esa otra organización. Me dicen, él es uno de nuestros. En esta plática con él, Horacio me dice, no, yo ayudo porque yo veo que Dios usa esta organización. Y como veo que Dios usa, yo aporto, porque Dios me bendice. Y la verdad es de que esa no debe ser ni siquiera la motivación. Sin embargo, Dios cumple su palabra. Y es interesante. Dios esperaría que nosotros le diéramos porque lo amamos a Él, punto, aunque no nos diera nada a cambio, ¿sí? Sin embargo, Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10, en particular el 10 dice, entonces si tú le das de lo que tienes, Él va a llenar tus graneros. Y como dijo alguien alguna vez, no hay forma de ganarle a Dios dando. No hay manera. Dios da tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y luego nos dice la Escritura, y si nos dio a su Hijo, no nos dará con Él también todas las cosas. Somos mayordomos de todas las cosas que Él nos ha dado. Y de lo recibido de su mano, nos dice el libro de Crónicas, es que le damos. Es un acto de fe. Es un acto de adoración, pero es un acto de honra, como nos dice Proverbios. Reacción. Punto número 2. ¿Por qué es importante honrar al Señor con las primicias de todo lo que producimos? Bueno, la palabra primicia quizá no la manejamos tanto en el argot común o popular. Se maneja, se escucha, se lee mucho en la Biblia. Y básicamente se refiere a lo primero que surge. Y aquí pregunta, ¿por qué es importante honrar al Señor con las primeras cosas que produce, por ejemplo, nuestra tierra o un negocio? Y la respuesta tiene que ver con que eso es importante porque en ese momento, en el momento que nosotros le estamos dando al Señor las primicias, nosotros le estamos comunicando a Él que reconocemos que Él es la fuente de lo que hemos recibido. Él es el que ha causado lo que estamos nosotros viendo. Lo intangible, lo invisible está provocando lo tangible y lo visible. Él es el que lo está haciendo y nosotros con agradecimiento entonces le damos. Es una ofrenda, es un acto de adoración. En el punto número 3 de la reacción nos dice, busque otra vez, en nuestro caso va a ser la primera vez, Primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a pedirle a Ladislao que lo busque y que nos lea los versículos 17, 18 y 19. Y luego vamos a analizar este texto tomando como base unas preguntas que tenemos acá. ¿Qué nos dice esa porción de la Biblia, Ladislao? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Correcto. Muchísimas gracias, Ladislao. 3 versículos muy interesantes. En la Nueva Traducción Viviente, la primera parte que escuchábamos, Primera de Timoteo 6:17, dice así, enséñales a los ricos de este mundo
que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es inestable. La primera cosa que encontramos ahí es que no hay un desprecio por el ser ricos, pero tampoco nos está llevando a que todos sean ricos. Simplemente destaca que hay algunos que lo son. Y a esos que son ricos, se les tiene que enseñar que no confíen en su dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es inestable. Es una realidad. De pronto se tiene, de pronto no se tiene. Y grandes fortunas han desaparecido de la noche a la mañana. Dice aquí el resto del versículo, lo sigo tomando de la Nueva Traducción Viviente. Deberían depositar su confianza en Dios. Ese es el asunto. El problema no es el dinero, el problema es dónde está la confianza. Cuando la confianza ya está puesta en el dinero, cuando ya está puesta en el recurso, cuando está puesta en cualquier cosa que no sea Dios, eso es un acto de idolatría y eso es un acto de problema. Deberían de depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Cuando se pierde la confianza de donde debe de estar, podemos perder inclusive la capacidad de disfrutar lo que tenemos. Y esto es algo terrible. Diles, dice el versículo 18, que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones. Y este es un concepto de riqueza en el que todos podemos participar. Hay personas muy ricas, muy ricas en el mundo, y si nosotros nos estamos comparando con ellos, pues realmente nos pudiéramos considerar muy pobres. Pensar en un Carlos Slim, por ejemplo, acá en México, o como que sea el número 1 en la lista de los hombres más ricos de todo el planeta, pues la verdad es de que nos pudiera hacer sentir estrechos en cuanto a la capacidad del dinero, pero si nosotros usamos la cantidad que tengamos, de lo que dispongamos para hacer el bien, entonces podemos ser ricos en buenas acciones. A partir de ahí, de esa riqueza, de hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos, independientemente de la cantidad, podemos entonces ser generosos con los que pasan necesidad. Y ese es el asunto. Mientras que nosotros, como dice el versículo 17, podemos tener todo lo que necesitamos, inclusive disfrutarlo, puede haber un hermano, puede haber un amigo, puede haber un vecino que ni siquiera tenga para lo más indispensable. Y entonces ahí podemos ser generosos porque están pasando necesidad y debemos de estar dispuestos siempre, dice aquí, para compartir con ellos. El versículo 19, otra vez tomado de la Nueva Traducción Viviente, dice, de esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro. Y aquí lo más interesante es que más allá de la cantidad, lo que Dios busca es una actitud. Recordemos el caso de la viuda y las 3 blancas. Pues no tenía mucho, era muy poco, prácticamente era nada, pero dio todo. En su corazón, ella estuvo dispuesta a dar todo. Alguien puede tener mucho, pero no está dispuesto a dar ni siquiera un poco, o está dispuesto a dar solo un poco. Eso tiene trascendencia espiritual. Y dice, si son ricos en buenas obras, acumularán tesoro, pero ese tesoro no se acumula aquí en la tierra. Ese tesoro impacta a la eternidad. Cuando nosotros estamos construyendo el reino y estamos colaborando, estamos dando para la obra de Dios, estamos haciendo tesoros literalmente en los cielos. Nos dice aquí el material, ¿por qué algunas personas son ricas? ¿O por qué algunas personas ricas son arrogantes y depositan su confianza en el dinero y no en Dios? ¿Y cuál debería de ser nuestra motivación para ayudar a sostener la obra de Dios? Bueno, quisiera ir una vez más a este pasaje, a 1 Timoteo capítulo 6, pero vamos a entrar un poco más en el contexto. Vamos a los versículos anteriores, propiamente a los versículos 8, 9 y 10. Y vamos a encontrar ahí una situación que tiene que ver mucho más con el corazón que con el dinero. La primera cosa la encontramos en el versículo 8. ¿Qué nos dice ahí Ladislao? En 1 Timoteo 6, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Correcto. Aquí encontramos
por lo menos dos cosas. La primera de ellas es el principio espiritual del contentamiento. Una persona puede tener mucho y no estar contenta, sentirse miserable. Una persona puede tener mucho menos que eso, o puede inclusive tener poco y sentirse bien, sentirse contento. Contento no significa mediocre. El mediocre no le importa lo que tiene, ese está desganado, ese no está con el corazón agradecido. El contento tiene un corazón que le rinde tributo a Dios de alabanza porque tiene sustento, porque tiene abrigo. La segunda cosa que encontramos ahí es el parámetro de la riqueza. Si nosotros nos comparamos con los hombres más ricos del mundo o las personas más ricas del mundo, pues a lo mejor vamos a pensar que estamos en una situación muy complicada. Pero si lo tomamos desde la perspectiva de que si tenemos sustento y abrigo, estamos muy bien, entonces teniendo cualquier cosa más que sustento y abrigo, pues entramos en el cuadro de la riqueza. Así de sencillo. No se requiere más. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Preguntémonos, ¿tengo sustento? ¿Tengo abrigo? ¿Tengo algo más que eso? ¿Tengo lo suficiente para dar? ¿Tengo lo suficiente para ayudar a otros que quizá no tienen ni sustento? Quizá no tienen ni abrigo. ¿Qué nos dice el versículo 9, Ladislao? Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Muy bien, muchas gracias. Vean lo que el material nos decía, ¿por qué muchos ricos son arrogantes? No, el problema no es la riqueza. En el versículo 9 de 1 de Timoteo nos dice, porque los que quieren enriquecerse, o sea, se refiere a unos que ni siquiera son ricos, nada más quieren enriquecerse. Esos, aún sin dinero, ya caen en tentación, ya caen en lazo, ya caen en codicias, ya caen en cosas que son necias y dañosas, que hunden, dice aquí, a los hombres en destrucción y perdición. Ni siquiera tienen el dinero y ya están hundidos. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo siguiente, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es el problema. El amor al dinero hace que estas personas, aún en pobreza inclusive, caigan en todas estas características que son brutalmente destructivas. ¿Cuál debería ser nuestra motivación para ayudar y para sostener la obra de Dios? La verdad es el amor a Dios, nada más, nada menos. Y eso puede sonar como muy utópico, muy fantasioso, pero cuando tenemos un corazón comprometido con Dios, comenzamos a tener un corazón comprometido con las cosas que Dios ama. Dios ama a su pueblo, Dios quiere impactar al mundo, Dios quiere hacer crecer su reino aquí en la tierra. Y entonces nuestro corazón comienza a trabajar en ese sentido, en esa dirección, con ese mismo amor y con ese mismo compromiso. Dice la reacción en el punto número 4, ¿qué podemos hacer para evitar depender de nuestro dinero y de posesiones materiales? ¿Qué sucede cuando dependemos de nuestras riquezas y no del Señor? La verdad es de que ninguno de nosotros está exento. La tentación está a la orden del día, sea porque tengamos el dinero y no querramos deshacernos de él, o porque no lo tengamos y querramos enriquecernos de una manera completamente insana. En cualquiera de los casos, nosotros debemos de saber que somos humanos y como tal falibles y que vale mucho la pena que consideremos varias cosas. La primera de ellas tiene que ver con tener un corazón consagrado a Dios, nuestra búsqueda personal de Dios, el estar buscando a Dios constantemente, cada día, en oración, en nuestra devoción personal, en la lectura bíblica, el mantenernos concentrados en las cosas de Dios. Eso va a hacer que las cosas que hacen que parezca el dinero, los lujos o las riquezas lo más atractivo de la tierra, ya no sea así. Me encanta contar esta historia, lo he hecho muchas veces y posiblemente en esta serie aparezca en varias ocasiones. Algunos ya la habrán escuchado.
de cuando estuvo mi hijo mayor en Brasil hace varios años. Él era muy pequeño, estaba estudiando apenas en la primaria en aquel entonces, pero representó en algún momento a su escuela en el estado en el que vivimos y luego el estado en el país y luego finalmente representó a nuestro país en un torneo internacional de robótica que ocurrió en una ciudad que se llama João Pessoa en el Brasil. Y entonces él fue para allá con su equipo de robótica, 4 chicos, el entrenador y iba mi esposa y algunos otros de los papás acompañándolos. En la ciudad había muchísimos niños, una cantidad impresionante de niños de diferentes lugares, de diferentes países, y de pronto se encuentra mi niño en la calle un billete de 2,000 reales. La moneda del Brasil es el real, y el real en aquel momento en el que él estaba allá tenía una relación con el peso mexicano de 6-1. O sea, 6 pesos se requerían para comprar un solo real. Y él se encuentra un billete de 2,000 reales. Bueno, pues estaba en primaria, pero le sabía los números. Rápido dijo, este billete vale. Y entonces se emociona, le toma unas fotografías, me las manda por WhatsApp y me dice, papá, estoy súper contento, me encontré este billete, voy a invitar a mis amiguitos a cenar y me voy a comprar esto y me voy a comprar otro. Yo comienzo a ver el billete y comienzo a encontrar cosas raras ahí. Por ejemplo, veía que la imagen de la persona que estaba ahí no parecía como brasileiro bajo ninguna circunstancia, más bien parecía un árabe. Y yo dije, bueno, si este es Lula da Silva, lo agarraron saliendo de un baño turco, vida de Dios, porque lo que trae aquí arriba es un turbante. Y bueno, pues resultó que en efecto, era un billete de una de las naciones árabes. Y entonces yo dije, bueno, pues lo que sea, son 2,000, ¿no? O sea, a ti te salen 2,000 chiquipuntos en el cornflakes y dices, bendito Dios. Y entonces me fui a investigar cuánto era en dinero mexicano estos 2,000 reales con I, que no reales con E, que es la moneda del Brasil. Y entonces me quedé atónito, anonadado, impactado, y estaba yo en un shock total. Resultaba que ese billete de 2,000 reales, convertido a dinero mexicano, no era ni siquiera un peso. Y vaya que para comprar un dólar se requieren 20 pesos casi. Básicamente ese billete de 2,000 reales no valía nada. Estaba más caro el papel que la moneda que representa. Bueno, de inmediato me fui al WhatsApp y le mandé un mensaje a mi hijo, en calidad de urgente. Eddie, no invites a nadie. Estás para que te inviten, hijo. ¿Por qué, papá? Me dice, bueno, pues, que el billete no vale nada. ¿Pero cómo? ¿No? Y el muchacho que se pone molesto, pero bastante molesto, me dijo, voy a tirar este billete a la basura. Y dije, no, hijo, no lo tires, por favor. Tráetelo. El papel está carísimo. la, la situación es esta, y lo comento porque una vez que él estaba de regreso en México, con ese billete que, por cierto, llegó a casa, tuvimos la oportunidad de platicar acerca de que muchas veces en la vida hay cosas que nos parecen muy valiosas y que al final del día resultan que no valen nada. Nosotros debemos de recordarnos y de pedirle a Dios que nos recuerde constantemente que no nos permita sucumbir ante las cosas que parecen valiosas de este mundo, que al final nos van a terminar decepcionando, no valiendo ni un peso siquiera. ¿Qué debemos hacer? Debemos de mantenernos en oración. Debemos de mantenernos en comunión con Dios y manteniendo la perspectiva bíblica. Pero también debemos de considerar a otros, de considerar a mentores, a consejeros, a hombres y mujeres de fe que eventualmente nos pueden ubicar. Es válido reconocer nuestras faltas los unos con los otros y decir, oye, ¿sabes que alguien me está proponiendo un negocio y parece que es mucho dinero y no sé si esto me está moviendo en una parte de mi ser que no es correcto, que no debe de ser? ¿Por qué? Porque el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Y tú debes de ser sensible y decir, aquí tengo una tentación. Y debemos también de pensar qué tanto estamos nosotros siendo generosos con la obra de Dios, independientemente de cuál sea el recurso económico del que contemos.
nosotros podemos autoengañarnos. Podemos decir, ahorita estoy recibiendo tan poco que pues no voy a dar porque necesito y porque pues, casi no me alcanza ni para mí. Ojo, la Biblia dice, si tienes sustento y abrigo, ya estás. Y en la práctica, si tú llegases a recibir más, ¿de veras vas a dar? ¿Vas a comenzar a dar? ¿Vas a dar más? ¿Te parece sensato pensar que si ahorita que es poquito y no das, ya cuando tengas mucho, sí vas a dar? ¿No te parece más bien un autoengaño? ¿No te parece más bien que no se trata de dinero, sino se trata de dónde está tu corazón? Bueno, continuamos con la reacción. Vamos al punto número 5 y les animo muchísimo a que si tienen preguntas, comentarios, diezmos u ofrendas, ¿qué tal? Los anoten. Bueno, los diezmos y ofrendas no, por supuesto, es broma. A lo que me refiero es si tienen dudas o comentarios o quieren hacer alguna aportación o alguna cita que les venga a la mente, mándenlos por favor en el chat. En un momento los revisamos. Vamos a la Biblia una vez más. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6, 7 y 8. Y le vamos a pedir a Ladislao una vez más que nos apoye con esa porción de la Biblia. ¿Qué nos dice la escritura, Ladislao? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Correcto. Sí, Ahí, muchas gracias, Ladislao. sí. En la traducción lenguaje actual, la misma porción, la misma idea lo comunica así. Dice, el que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Es muy apegado a esto, que a pesar de que es el Nuevo Testamento, va muy alineado a la idea que le daba este judío a Horacio, a pesar de que los judíos, como sabemos, no creen en el Nuevo Testamento. Pero al final es la idea de Dios. El que da mucho, recibe mucho, el que da poco, recibe poco. Pero en el versículo 7 dice, cada uno debe de dar según crea, debe hacerlo. Y este es el punto. Es un acto absolutamente voluntario. Nos vamos a meter más adelante en una de las sesiones con el tema del diezmo. Es un tema serio. Y vamos a ver diferentes perspectivas. Hay posiciones teológicas contundentes que en la iglesia evangélica es mayoritaria en que el diezmo sigue vigente, pero hay otras posiciones tomadas de diferentes porciones de la Biblia, en particular del Nuevo Testamento, que sostienen que el diezmo no está vigente, que apela a esto, que apela a la voluntad. Nos vamos a meter y vamos a ver ambas posiciones con muchísimo sustento que vamos a encontrar para cada una de ellas. Pero la realidad, a partir de aquí encontramos que Dios apela a la voluntad. Cada uno de como crea que debe hacerlo, cada uno de como dispuso en su corazón. Dice aquí en esta traducción, no tenemos que dar con tristeza, ni por obligación. Híjole, pues hay que dar, ni modo, pobrecitos de nosotros. No, bueno, ya cumplí y hay Dios que ahora Él, no, doy por voluntad. Dios ama al que da con alegría, con alegría. Es un gozo dar, es una alegría dar, es una bendición, es algo que nos hace desbordar en nuestra emoción inclusive, pero tomando como una base una, una decisión espiritual. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre, y así podrán hacer algo en favor de otros. Y este es el gran punto. Esta parte que leíamos en ambas versiones nos lleva hacia la idea de que hay que ayudar a otros y de que podemos ayudar a otros y de que podemos ser el instrumento que Dios utilice para que otros reciban las bendiciones y las respuestas a sus necesidades. Dice el punto número 6, si siente que da de mala gana o simplemente porque está obligado a hacerlo, ¿cree que esto lo libera de la responsabilidad de dar? Es una gran pregunta. Y nos dice por qué sí o por qué no. Yo asisto, por ejemplo, a una comunidad cristiana en donde
quien dirige, el pastor, suele decir, si alguno se siente obligado a dar, no dé. No es la actitud para dar, no ponga nada, no dé absolutamente nada. Dé el que quiera dar y dé con alegría. Si alguien siente que es una responsabilidad y una obligación, está dando equivocadamente. Guárdese su dinero. Bueno, esa es una posición contundente que tiene el pastor. ¿Qué hacer si yo detecto que quizá tengo para dar, pero no quiero? Que quizá me estoy autoengañando y digo, luego, después, cuando sea supermillonario o cuando pase tal o cual cosa. Bueno, yo apelaría a algo que dice la Escritura en Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que tiene que ver con la misericordia de Dios expresada de una manera increíble. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos de saber que aún hasta cuando nosotros queremos, cuando tenemos la voluntad, cuando lo proponemos en nuestro corazón, en realidad Dios es el que lo puso en nuestro corazón. Dios es el que lo está moviendo, Dios es el que lo está orquestando. De tal manera que si yo de pronto detecto en un ejercicio de honestidad que no estoy siendo movido para dar, ¿qué tal que yo ore y le diga a Dios, pon en mí el querer como el hacer? Tú me has dado los recursos y quizá no tengo yo la mejor de las voluntades o la mejor de las actitudes para sembrar semillas de bendición aquí en la tierra para que tu reino se extienda. No me permitas autoengañarme. Libérame de eso y pon en mí el querer como el hacer. Yo estoy seguro que esa sería una oración que sin lugar a dudas Dios respondería. Dice el material, el punto número 7. Debemos dar generosamente, simplemente porque deseamos que el Señor nos bendiga. Bueno, ya nos adelantábamos a este punto, pues no, la realidad es de que no. No de por tristeza, ni por necesidad, ni por conveniencia, amigo mío. Dios nos bendice, sin lugar a dudas, pero no debe de ser esa nuestra motivación. Nuestra motivación debe de ser la adoración a Dios. Yo recuerdo, quizá no así textualmente, un poema que se le atribuye a un fraile, a eh, no recuerdo ahorita el nombre, Fray Miguel de Guevara, me parece. Algunos quizá lo conocerán por ahí, que dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Y más adelante dice en esta poesía, me mueve ver tu cuerpo escarnecido, me mueve tus llagas y tu muerte. Muéveme de tal manera, pues, que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No tienes que me dar porque te quiera, porque aun cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Básicamente la idea es, aunque no me des nada de lo que prometes, aún así quiero honrarte y quiero adorarte. Cuando vamos al capítulo número 11 del libro de los Hebreos, el libro de los héroes de la fe, encontramos algo demoledor. Encontramos que estos hombres por la fe hicieron esto, hicieron aquello, pero luego dice algo impactante y dice que muchos de ellos murieron sin haber recibido lo que esperaban. Yo le puedo decir, pero ¿cómo es posible? Pues si Dios lo prometió y Dios no miente. Y la realidad es de que nuestro amor y nuestra obediencia a Dios debe de ser más allá de cualquier conveniencia humana que pudiéramos llegar a tener. Y yo puedo pensar que aunque podamos morir sin haber visto muchas de las cosas que hubiéramos querido ver, el estar delante de la presencia de Dios es suficiente. Dios le prometió a Moisés que llevaría al pueblo a la tierra prometida y que iría a la tierra prometida. Eso no ocurrió mientras Moisés vivía. Sabemos que muere y que el que lleva a la tierra prometida es Josué, pero sin embargo, Moisés llegó a la tierra prometida. Dios cumplió su promesa. En el monte de la transfiguración, Jesús tiene una cita con Elías y con Moisés. Ahí está Moisés.
El tipo ya había muerto, sin lugar a dudas. El hombre ya no estaba con vida, no en esta tierra. Dice la escritura que para Dios todos viven. Ese es un vivo ejemplo. Moisés estaba ahí, estaba hablando con Jesús. Dios cumple sus promesas. ¿En qué momento? Pues quizá ni siquiera no lo imaginamos, pero no debe de ser nuestra motivación. ¿Debemos dar generosamente simplemente porque deseamos que el Señor nos bendiga? No. Debemos de dar generosamente porque hemos recibido generosamente también de Dios. Y otra pregunta más, en este que es el último de los puntos de la reacción. ¿Es incorrecto dar si esperamos recibir a cambio? Pues básicamente va en el mismo sentido. Pues no siendo literal, porque si nosotros tenemos fe y esperanza en Dios, pues estamos esperando que Él cumpla su promesa y eso no está mal. No propiamente es incorrecto. Lo que sí debemos de tener cuidado es que no sea nuestra única pretensión. Y entonces vamos ahí a la aplicación personal. Quisiera ver si hay preguntas o comentarios. Voy en este momento al chat. Si alguien no la ha escrito, escríbala. Creo que ahí hay algo. Ya la abrí. Sí. Dice Jaime Luna. Me repite la oración dice, del Rever, en mí el querer como el hacer. Ok. Vamos a buscar. Vamos a buscar. ¿Dónde lo puse? Acá está. Es Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. En la versión Reina Valera, la misma expresión en la traducción lenguaje actual dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. Y bueno, este es un pasaje muy, muy interesante. Muy bien. Tenemos aquí una persona que levantó la mano. ¿Sí? Nada más ni nada menos que Darío. Así que, Darío, a la reja con todo y Chivas. Dicho una frase que dice, no hay pobre que no pueda dar, ni rico que no necesite. Ok. Acá Darío ¿cuándo está? Y la hermana Pilar están trayendo a la luz una frase muy interesante que dice, no hay pobre que no pueda dar y no hay rico que no necesite. Sí, ese es un excelente punto, que inclusive aplicaría no solamente en términos económicos, aplicaría, por ejemplo, en situaciones como de conocimiento bíblico. Por ejemplo, hay personas que participan en la iglesia, son muy activos, por ejemplo, como maestros, pero mi esposa y yo insistimos que las personas, aunque enseñen, eventualmente necesitan recesos y ponerse a aprender. Métase a la clase de otro hermano. Y a veces ahí es donde vemos la arrogancia. No en la parte económica, a lo mejor en la parte no tienen problema. Tienen arrogancia en querer aprender de otro. ¿Qué me va a enseñar este que tiene apenas 30 años en la iglesia cuando yo tengo 800? Caray, ¿verdad? Y no hay alguien en ese sentido que sepa tanto que no pueda aprender, y no hay alguien que sepa tampoco que no pueda enseñarle a otros. Aplica también en ese sentido, y bueno, agradezco la participación de esta audiencia aquí presencial. ¿La mandaste? Ok, acá la puso en el chat. Perfecto. No hay pobre que no pueda dar, ni rico que no necesite. Muy bien. Y bueno, pues vamos directamente. Si hay alguna otra pregunta, con toda confianza, si hay algún otro comentario, adelante, hay que ponerlo ahí. Por lo pronto vamos entonces directamente a la aplicación personal. Dice, estos pasajes nos han proporcionado una buena guía en el por qué y el cómo debemos dar, pero no aclaran a quién dar y cuánto debemos dar. Y bueno, este es el punto casi con el que comenzábamos y llegamos aquí. La Biblia nos invita, nos exhorta, nos anima a que demos voluntariamente, a que seamos generosos en dar. Y entonces la pregunta es muy válida. Hay muchísimas organizaciones, hay muchísimos ministerios. ¿Dónde dar? Bueno, evidentemente cuando nosotros nos estamos alimentando espiritualmente de un lugar, pensemos en un restaurante.
Si usted va a un restaurante, ¿qué hace? Pues normalmente paga ahí una cuenta. Bueno, si usted está recibiendo bendición de una congregación, pues hay una responsabilidad moral de bendecir, de estar dando ahí, de estar aportando para todas las necesidades. Cuando hablemos acerca del tema del diezmo, nos vamos a aventar un clavado puntualmente en ese asunto. Eso unas sesiones más adelante. Sin embargo, debemos de saber que Dios nos quiere usar mucho más allá de ello y que debemos de ser generosos en ofrendar. ¿A qué organizaciones, aparte de donde nos estamos reuniendo, donde nos estamos congregando, pudiese Dios movernos o inquietarnos para dar? La verdad es de que no hay límite. Lo que sí es que debemos de orar, debemos de buscar a Dios, debemos de evitar caer en la presión humana de otras personas, o debemos de evitar caer en el autoengaño y pensar que aquí es o que no es en ningún lado. Y lo que debemos hacer es orar. Él pone el querer como el hacer y decir, Dios, ¿dónde quieres? Y entonces estar buscando la dirección de Dios para estar entonces formando parte del esfuerzo de Dios y no nuestro en extender su reino aquí en la tierra. Con las necesidades de la iglesia local, dice aquí el material en la aplicación personal, misiones, ministerios paraeclesiásticos. Paraeclesiásticos significa que no son organizaciones propiamente iglesias, sino que contribuyen a la iglesia. Por ejemplo, el CBMC o el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos es paraeclesiástico. Nosotros tomamos la palabra de Dios y la llevamos al mundo empresarial para impactar como iglesia que somos, por las personas que representamos el cuerpo de Cristo, impactar, pero no formamos parte de ninguna iglesia en particular. Es una asociación cristiana sin fines de lucro, completamente ajena a cualquier organización eclesiástica formalmente establecida. Es decir, no pertenecemos a la iglesia bautista o a la iglesia presbiteriana o a la iglesia católica o a ninguna en particular. Simplemente tomamos la Biblia y la llevamos a donde más se requiere. Bueno, los que asistimos, ¿sí? Sí formamos parte de diferentes comunidades cristianas. En mi caso, por ejemplo, yo asisto a una iglesia bautista. Y nos dice, con las necesidades de la iglesia local, las misiones, los ministerios paraeclesiásticos y otras causas que apelan a nosotros, ¿qué guía sugiere usted para determinar quiénes deben de ser los receptores para nuestros donativos? La oración. Esto es importante. El estar constantemente, ella decía, orando y estando sensible a la voz de Dios que pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Y concluye. ¿Qué prioridades deberíamos establecer para determinar la cantidad que debemos dar? ¿Cuánto debe involucrarse en una iglesia local para decidir sus donativos? ¿O solo es fiel al ministerio que Dios ha usado para bendecir su vida? ¿Qué hay de los ministerios en los cuales usted o su empresa no están personalmente involucrados? La verdad es de que las opciones son muchas y las causas en las que pudiéramos apoyar, la verdad es de que son sin número. Va a ser a través de la convivencia, de la relación personal con Dios, en donde nosotros vamos a tener la convicción de saber en dónde, con qué frecuencia y con qué cantidad vamos a estar aportando en lo económico y no solo en ello, porque también podemos participar, por ejemplo, dando en especie o podemos participar dando nuestro tiempo. Nuestros tesoros tienen que ver con nuestro tiempo, pero también con las posesiones económicas y también nuestros talentos. Podemos aportar, podemos enriquecer, podemos bendecir la vida de otros aportando las cosas que sabemos hacer. Y esto es parte de la generosidad con la que podemos estar contribuyendo a que el reino de los cielos se extienda aquí en la tierra. Muy bien, les agradezco enormemente a todos los participantes, a la audiencia acá en vivo y pues si hay alguna otra pregunta todavía es tiempo, si no, pues nada más que decirles que la próxima semana una vez más estaremos conectándonos con la sesión número 4, una sesión que no se pueden perder. Aquí adelante en el material nos pone un pequeño adelanto, nada más, así como para ir entrando en calor, para ir encendiendo motores, y nos dice lo siguiente.
En la siguiente lección analizaremos cómo podría usted utilizar su empresa como plataforma para impactar con la palabra de Dios a los empleados, jefes, colegas, clientes y proveedores no creyentes. Así que les agradezco enormemente. Un abrazo muy afectuoso en esta ocasión desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Que Dios los bendiga y seguimos en contacto. Bendiciones.